Muy buenas tardes, mi nombre es Hugo Angarita. El tema que voy a abordar desde el punto de vista bioético es el uso de las semillas transgénicas. ¿Qué es un transgénico? Es un organismo modificado genéticamente. Una semilla transgénica es una semilla que ha sido modificada en su genoma, bien sea incorporándole un gen de una especie nueva o bien sea modificando la función de un gen propio de esa semilla. Y así se obtiene un organismo modificado con una nueva característica para un uso específico. La bioética nos da unos lineamientos de la conducta humana correcta frente a la vida, tanto el ser humano como los demás organismos. Y surgen varias preguntas. A la luz de los principios bioéticos, ¿el uso de las semillas transgénicas se justifica? ¿Y debe el ser humano modificar los organismos vivos para su evolución? El tema es bien importante porque está en juego la alimentación del ser humano. Pero aclarar a la luz de los principios bioéticos es bueno y moral el desarrollo de las semillas transgénicas sin prejuicios y al margen de intereses particulares para que de esta manera llegar a conclusiones éticamente justificables. El problema que nos enfrentamos en primer lugar es determinar si a la luz de los principios bioéticos sería justificable el uso de las semillas transgénicas en vez de seguir usando semillas tradicionales. Este problema nos lleva a una pregunta: si el ser humano debe modificar genéticamente los organismos vivos o no manipularlos y dejarlos como se encuentran en la naturaleza. El dilema que nos enfrentamos es el siguiente. Por un lado, las semillas transgénicas pueden permitir aumentar la producción y ayudan a reducir el hambre en el mundo. Y por otro lado, se temen posibles riesgos para la salud humana y para el medio ambiente. Tradicionalmente, el hombre ha siempre utilizado métodos para mejorar las semillas, bien sea por selección o bien sea por cruzamiento. Y la biotecnología pues, es una técnica más para ese mejoramiento que el ser humano siempre ha hecho de las plantas. Entonces, la discusión de los seres humanos no debe enfocarse si debemos hacer el mejoramiento o no. De hecho, todas las plantas que conocemos en la actualidad ya deben tener ya un mejoramiento genético. Un análisis de los principios de la bioética proporciona los elementos necesarios para poder resolver los dilemas y conflictos morales. Existen argumentos en contra y a favor del uso de las semillas transgénicas, desde lo religioso, desde la conciencia ambiental, desde lo sanitario, producción de enfermedades y de alergias, desde los derechos a las generaciones futuras, desde la falta de la información científica a la comunidad, desde el punto de vista económico con la generación de monopolios y patentes y a la dependencia tecnológica que existe en esa brecha entre países ricos y países pobres. Total, los que están a favor tienen sus argumentos, los que están en contra también tienen sus argumentos. Existen 4 principios dentro de la bioética que nos ayudan a analizar el problema. Principio de la autonomía. El principio de autonomía es la capacidad del hombre para actuar como un conocimiento y libertad. Para el desarrollo en el tema de las semillas transgénicas es necesario tener una buena y correcta información de las alternativas que ofrece la biotecnología. El principio de la beneficencia. Se trata de la obligación de hacer el bien y está ligado al principio de la autonomía, ya que no se puede buscar hacer el bien sin contar con el conocimiento del sujeto que va a recibir el bien. El principio de la no maleficencia se refiere a no producir daño en el sujeto o en los objetos de la investigación. Lo que se busca con este principio es no hacer daño ni al ser humano, en lo físico, en lo psicológico, en lo moral y al medio ambiente. Y el principio de la justicia se basa en darle a cada quien lo que le corresponde. Este principio pone límites al principio de la autonomía. En conclusiones, las semillas transgénicas se han situado en el medio de un complejo debate interdisciplinario en el que se usan argumentos de diversa índole. Esto generalmente puede acarrear en una discusión improductiva. Aclarar esas discrepancias pues puede seguir o da pie para que se siga apoyando la biotecnología para el desarrollo del ser humano. Los principios éticos ya formulados nos permitirán, mediante el diálogo informado y veraz, solucionar ciertos problemas. Lo que necesitamos son propuestas y argumentos justificados para desarrollar una discusión racional e intersubjetiva. Consideramos que la bioética, en su análisis del uso de la tecnología, nos permitirá desarrollarnos como seres humanos en un proceso evolutivo que nunca se detiene. Pero tampoco hay que estigmatizar a la biotecnología. Esta no es buena ni es mala, es solo una herramienta, que como herramienta dependerá de cómo y con qué fin se use.
Todos los seres humanos hemos intervenido y seguiremos haciendo uso de la naturaleza. Interactuamos con el ambiente mediante diversas actividades, por lo que debemos evaluar cuáles son las más a fin de minimizar los riesgos. Tenemos el deber moral de utilizar lo mejor de las tecnologías que hemos creado para producir un mejor mundo, tanto para nosotros como para las futuras generaciones. Hoy en día no se puede separar de intereses económicos, políticos y sociales. Es por eso que debemos buscar un equilibrio y la armonía entre la ciencia y la moral. El ser humano tiene la obligación, porque es el único ser vivo consciente de sus acciones. Al hacer uso de esta conciencia puede reflexionar acerca de su relación con el ambiente en que vive. Otro problema a que nos debemos enfrentarnos es el de la alimentación de las personas. Nos encontramos en un mundo globalizado y lleno de tecnologías, pero al mismo tiempo lleno de miseria y de hambre. El problema que se nos presenta es ver la forma en que estas nuevas tecnologías sean aprovechadas cada vez más por más seres humanos, como bien lo indica. La única forma que vemos en la que se podría solucionar el problema de alimentar a tantas personas sin destruir el medio ambiente es teniendo una agricultura más productiva, incrementando los rendimientos de las explotaciones, pero a la vez educando a los agricultores y a los empresarios y a los consumidores. La ventaja que nos da esta nueva agricultura biotecnológica es que, a pesar de todas las objeciones que se le presentan, parece que va a ser la llamada a contribuir con la conservación de la biodiversidad. Ningún país debería mantenerse al margen del desarrollo científico, pero el uso de este desarrollo no debe responder a intereses particulares, sino a los intereses de la humanidad en su conjunto. Debemos mantener y respetar la naturaleza, pero eso no significa dejarla tal como está. Debemos conocerla, aprender a usarla para nuestro beneficio, ya que dependemos de ella para seguir existiendo. Debemos ver la naturaleza con otros ojos y aprovechar de ella tanto como sea posible, sin perjudicarnos ni al resto de los seres vivos ni al medio ambiente, para que de esta manera avanzar hacia un desarrollo como seres humanos haciendo uso de la bioética. Muchas gracias.